Esto sucederá en el capítulo 10 de la telenovela turca, Lejos de ti, que está siendo transmitida para Estados Unidos por Telemundo. Sihan observaba a Alia con una expresión contenida, esforzándose por mantener la calma mientras hablaba. Su voz, aunque serena, llevaba una determinación inquebrantable. Le aseguró que haría todo lo posible para dejarla en libertad, pero le advirtió que esa promesa tenía una condición innegociable: debía casarse con él. Alia lo miró sin poder creerlo, con el rostro marcado por la incredulidad y la rabia. Pensó que se trataba de una provocación, una maniobra cruel o una forma más de someterla. No podía comprender cómo él, precisamente él, era capaz de pronunciar semejante propuesta en medio de su desgracia. Sin embargo, al notar la seriedad de su mirada, comprendió que hablaba en serio. Esa certeza la desarmó por dentro. Sihan intentó calmarla, pidiéndole que lo escuchara antes de reaccionar, pero Alia ya no podía contener su enojo. Su respiración se aceleró, y su mente se llenó de pensamientos confusos. Recordó cada momento en que él había asegurado que jamás se casaría, y no lograba entender que lo hacía cambiar ahora. Lo acusó de querer controlarla, de pretender tener poder sobre ella incluso en su desgracia. Le gritó que prefería la cárcel antes que aceptar un matrimonio impuesto. Su negativa fue firme, desesperada, y en su voz se mezclaban la furia y el miedo. Aquel hombre que tenía frente a ella le resultaba desconocido, peligroso, capaz de arrastrarla hacia un destino del que no podría escapar. La tensión se cortó con la llegada de un agente que informó que el tiempo de visita había terminado. El aviso fue breve, pero suficiente para romper el silencio denso que los envolvía. Antes de irse, Sihan se detuvo frente a ella. Su voz se volvió más baja y, sin insistir, le pidió que pensara con calma su decisión. Le dijo que lo hacía porque temía que algo le sucediera, porque no quería verla en peligro. Luego salió sin mirar atrás, dejando tras de sí un aire cargado de emociones contenidas. Alia permaneció inmóvil unos segundos, sin fuerzas para reaccionar. Cuando el abogado entró poco después, su rostro reflejaba preocupación. Le preguntó que había hablado con Sihan, pero ella evitó mirarlo. Dijo que no era nada importante y apretó los labios con fuerza para no llorar. Esa noche, en la casa de los Albor, el ambiente era igual de tenso. Kaya, preocupada por la situación, intentó hablar con su hermano. Le preguntó si había sido sincero con Alia al explicarle cómo era realmente la vida en prisión, advirtiéndole que no resistiría demasiado en un entorno tan hostil. Sihan, con el ceño fruncido, respondió que el problema no era lo que él dijera, sino que Alia se negaba a escuchar razones. Kaya insistió, angustiada, recordándole que no podía dejarla sola en esa situación. Pero Sihan se limitó a guardar silencio, evitando mirarla directamente. Sadakat, que había permanecido callada hasta entonces, intervino con un tono severo. Le pidió a su hijo que no se preocupara tanto y aseguró que el tiempo pondría a Alia en su lugar. Según ella, tarde o temprano toda mujer comprendía que debía obedecer a su esposo. Luego cambió de tema y quiso saber cuándo pensaba presentarse nuevamente en la fiscalía. Sihan respondió que iría a primera hora de la mañana, aunque su voz sonaba cansada. Kaya se levantó con angustia, insistiendo en que debía actuar cuanto antes para evitar que Alia siguiera detenida. Él no contestó de inmediato, se quedó pensativo, atrapado entre la culpa y la duda. Finalmente, murmuró que aún lo estaba considerando, mientras Sadakat, con firmeza, afirmaba que no había nada que considerar, las decisiones de los hombres debían imponerse sin vacilación. Sadakat le advirtió a su hijo que no debía cambiar su declaración bajo ninguna circunstancia. Su voz sonaba firme, cargada de una autoridad que no admitía réplica. Le recordó que si lo hacía, Alia podría escapar y llevarse consigo a su nieto, y que eso sería una deshonra imperdonable para la familia. Su postura era tajante: si la mujer no aceptaba el matrimonio, debía enfrentar las consecuencias. Según ella, el encierro era el único camino posible para mantenerla bajo control. Sihan no respondió. Se limitó a observarla en silencio, viendo cómo se levantaba con aire satisfecho, convencida de haber resuelto el asunto. Pero mientras ella se alejaba, la duda lo consumía. No podía dejar de preguntarse si en verdad estaba haciendo lo correcto. En la fiscalía, la tensión aumentaba con el paso de las horas. Alia, agotada y con el ánimo quebrado, permanecía sola en su celda, sumida en una mezcla de rabia y desesperanza. De pronto, escuchó el eco de unos pasos que se acercaban por el pasillo. Cuando levantó la vista, distinguió la silueta de Demir tras las rejas. Su reacción fue inmediata, retrocedió unos pasos y, con evidente repulsión, llamó a un guardia para que lo retiraran. Su voz sonaba cortante, llena de rechazo. Demir, con las manos levantadas en señal de calma, le rogó que no se alterara. Le explicó que no había ido a provocarla, sino a pedirle perdón por el daño que le había causado en el pasado. Su tono era tembloroso, pero genuino. Demir intentó convencerla de que, a pesar de sus diferencias, ahora compartían un enemigo común. Le aseguró que la única forma de enfrentarse a Sihan era uniendo fuerzas, que ambos tenían motivos para detenerlo.
Alia lo escuchó con una sonrisa sarcástica, incrédula ante su repentino cambio de actitud. Le resultaba absurdo pensar que, después de todo lo que había sufrido por su culpa, él pretendiera convertirla en su aliada. Murmuró con ironía que jamás confiaría en alguien como él. Sin embargo, Demir no se dio por vencido. Le advirtió que Sihan no pensaba cambiar su declaración al día siguiente y que, de seguir así, su libertad corría peligro. Antes de irse, le pidió que reflexionara, dejándola sumida en una mezcla de miedo y confusión. Cuando Demir se marchó, Alia quedó inmóvil frente a las rejas. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. No sabía en quién confiar ni qué camino tomar. El cansancio la vencía, pero su mente se negaba a descansar. Se sentía atrapada entre la indignación y la desesperación, entre el deseo de resistir y la angustia de no saber cómo protegerse. Esa misma noche, lejos de allí, Denise despertó gritando el nombre de su madre. Su llanto rompió el silencio de la casa, haciendo eco en los pasillos. Sihan corrió alarmado hasta su habitación y lo encontró temblando, con el rostro empapado en lágrimas. Entre sollozos, el niño contó que había soñado con un pozo oscuro donde su madre caía sin que él pudiera rescatarla. Sihan lo abrazó con fuerza, tratando de calmarlo. No tuvo el valor de decirle que Alia estaba detenida, así que le aseguró con voz suave que todo había sido solo un mal sueño. Cuando Denise se durmió de nuevo, él permaneció a su lado un largo rato, mirando el techo, con la mente llena de dudas. Al amanecer, Sihan estaba en su despacho, frente a la computadora, sin poder apartar de su mente el video de Boran. Recordaba cada palabra de su hermano, cada ruego de proteger a Alia y cuidar de su hijo. Aquella promesa lo atormentaba. No sabía cómo cumplirla sin traicionar su propia conciencia. Afuera, Denise jugaba en el patio, su risa contrastando con la tensión que se respiraba en la casa. Cuando el niño corrió hacia él, le pidió con inocencia que lo llevara a ver a su madre. Sihan lo miró con ternura y le prometió que pronto volverían a estar juntos. En ese momento, Sadakat apareció, reprobando la escena. Le recriminó con dureza su intención de exponer a su nieto a semejante vergüenza. Kaya intervino con voz suave, pidiéndole a su hermano que siguiera su corazón, pero Sadakat la calló de inmediato. Su decisión era inamovible. Si Alia no aceptaba el matrimonio, debía permanecer en prisión, pues ese era el castigo que merecía por desafiar a la familia. Sihan escuchó las palabras de su madre sin interrumpirla. Su mirada permaneció fija en Sadakat, intentando descifrar si lo que decía nacía de la frialdad o de una convicción profunda. No quiso replicar. Guardó silencio y se alejó del salón sin pronunciar palabra, temeroso de provocar otra discusión que solo aumentara la tensión entre ellos. Cuando llegó a la fiscalía, el ambiente era denso, impregnado de tensión. En el despacho principal, el juez lo esperaba con expresión grave. Le explicó que había sido llamado para revisar su declaración antes de que la acusada fuera presentada ante el tribunal. Quería asegurarse de que no deseaba modificar su testimonio. Sihan permaneció en silencio unos instantes, sintiendo como las voces del pasado se entrelazaban en su mente, las advertencias de Sadakat, las súplicas de Denise y las palabras de su hermano Boran pidiendo que protegiera a Alia. Todo aquello lo confundía, pero en el fondo sabía cuál sería su respuesta. Finalmente, respiró hondo y afirmó con voz firme que no cambiaría nada. Su declaración permanecería igual, y además presentaría una queja formal contra Alia. Los guardias abrieron la celda y escoltaron a Alia hacia la salida. Ella caminaba con la cabeza en alto, la mirada fija al frente y las manos esposadas. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia contenida y dignidad. Al cruzarse con Sihan, la tensión entre ambos se volvió casi palpable. Él la observó con dureza, intentando ocultar la culpa que lo desgarraba, mientras ella evitó sostenerle la mirada más de un segundo. No necesitaban palabras, el silencio bastaba para dejar claro el abismo que los separaba. Cuando Alia fue subida a la patrulla, Sihan se volvió hacia sus hombres y les ordenó prepararse para dirigirse al tribunal. Su voz sonaba fría, autoritaria. Los vehículos partieron en fila, avanzando por las calles en silencio. Durante el trayecto, Kaya, que conducía a su lado, no pudo contener la inquietud y le preguntó por qué había decidido seguir las órdenes de su madre, sabiendo las consecuencias que eso traería. Sihan no respondió de inmediato. Solo se escuchaba el rugido del motor hasta que el teléfono sonó, interrumpiendo el silencio. Era Sadakat. Con tono tenso, él informó que Alia ya estaba bajo custodia y que el juez determinaría su destino. Al otro lado de la línea, su madre se mostró satisfecha, elogiando su decisión. Sin embargo, Sihan no compartía ese orgullo. Le aclaró a Sadakat que su intención no era dejar a Alia en prisión. Explicó que no podía traicionar la última voluntad de Boran, su hermano, y que esa promesa seguía pesando sobre su conciencia como una sombra constante. Sadakat, incrédula, quiso saber qué planeaba hacer. Sihan fue directo, había decidido que se casaría con Alia. Al oír eso, Sadakat guardó silencio unos segundos antes de colgar sin responder. Dentro del automóvil, la tensión era sofocante.
Kaya lo miró sorprendido, sin entender cómo podía pensar en matrimonio después de todo lo sucedido. Sihan mantuvo la vista fija en el camino y confirmó con serenidad que cumpliría la última petición de Boran, sin importar las circunstancias. Aquel mediodía, en el hospital, Sahin llegó con paso apresurado. Los guardias en la entrada le impidieron el acceso, pero él insistió y avanzó sin esperar permiso. Recorrió el pasillo hasta llegar a la habitación donde Nare se encontraba. Ella, al verlo, se incorporó de inmediato, sorprendida por su visita. Sahin se acercó con semblante serio y le preguntó cómo estaba, si el bebé se encontraba bien. Nare respondió con calma que ambos estaban fuera de peligro y le pidió que dijera el motivo real de su presencia. Bajando la mirada, Sahin confesó que había ido a disculparse, que no soportaría perderla a ella ni a su hijo. Pero Nare, con voz firme, le recordó que él ya la había perdido el día que la dejó marcharse. Le pidió que se retirara, asegurándole que no había nada más que hablar. Antes de irse, él suplicó que no volviera con Oskan, pero Nare le recordó que fue él quien soltó su mano cuando más lo necesitaba. Sahin trató de justificarse, explicando que no podía abandonar a su familia tras el encarcelamiento de su padre. Ella lo escuchó en silencio y luego le dijo que Kaya había sido capaz de desafiar a todos por amor, algo que él no se atrevió a hacer. Aquellas palabras lo hirieron, pero no respondió. Nare concluyó la conversación diciéndole que solo deseaba criar a su hijo en paz y encontrar su propia felicidad, sin depender de nadie más. Nare le aconsejó a Sahin que dejara de preocuparse por ella y que, en adelante, pensara en sí mismo. Sahin contuvo las lágrimas con dificultad. Su orgullo lo obligó a mantenerse erguido, aunque el dolor era evidente en su rostro. Finalmente, sin decir más, se dio la vuelta y salió del cuarto, cargando con el peso de todo lo no dicho. Apenas cruzó la puerta, se encontró con Oskan, que acababa de llegar al hospital. Los guardias le impidieron entrar a la habitación, informándole que Nare no podía recibir visitas. Molesto, Oskan insistía, hasta que vio a Sahin salir del cuarto. En ese instante, su rostro se endureció. Se acercó de inmediato y, con tono desafiante, le exigió una explicación. Quiso saber qué hacía con su esposa, por qué había estado a solas con ella. Sahin trató de mantener la calma, pero la tensión entre ambos era evidente. Le advirtió a Oskan que se apartara y que no lo provocara, pero el otro no escuchó razones. Las voces subieron de tono, los guardias se acercaron, y por un momento pareció que la confrontación terminaría en golpes. Nare, desde su cama, escuchó el alboroto y pidió que dejaran de discutir. Su voz, firme y cansada a la vez, logró imponerse. Pidió a Sahin que se marchara y que dejara a Oskan tranquilo. Ese gesto bastó para que él entendiera lo inevitable. La forma en que Nare lo miró, la serenidad con la que le habló, confirmaban que su corazón ya no le pertenecía. Sahin lo observó por última vez, con el rostro endurecido y los ojos llenos de tristeza, y luego dio media vuelta para marcharse sin pronunciar palabra. En su interior, algo se rompió de manera definitiva, un vacío que ninguna disculpa podría llenar. Apenas Sahin abandonó el hospital, Oskan aprovechó el momento para entrar en la habitación. Cerró la puerta con un movimiento brusco y se acercó a Nare, que aún descansaba en la cama. La miró con recelo y le exigió saber qué hacía aquel hombre allí dentro. Nare, sin levantar la voz, le respondió que Sahin solo había ido a ofrecer disculpas, nada más. Pero Oskan no le creyó. La acusó de seguir sintiendo algo por él, convencido de que aquella visita era una muestra de traición. Nare, agotada, le pidió que no dijera tonterías y que dejara de inventar pretextos para discutir. Sin embargo, sus palabras solo lo irritaron más. Oskan insistió en que Sahin seguía enamorado de ella y que, mientras le permitiera acercarse, él continuaría apareciendo en su vida. Nare trató de poner fin a la discusión. Le pidió que pensara en el bebé y que se marchara para no seguir alterándola. Pero Oskan, dominado por los celos, la acusó de ser la causa de todos sus problemas. Le dijo que, si no hubiera permitido la presencia de Sahin, su matrimonio no estaría en ruinas. Cansada de sus reproches, Nare le ordenó con firmeza que se fuera. No quería escucharlo más ni soportar una nueva escena. Antes de irse, Oskan quiso obtener una última respuesta. Le preguntó si pensaba regresar a casa con él o quedarse allí. Nare lo observó en silencio por unos segundos y luego, con mirada firme, le respondió que no volvería a su casa. Aquella respuesta lo desarmó por completo. Oskan entendió que nada de lo que dijera cambiaría su decisión. Contuvo la ira con esfuerzo, aunque el enojo se reflejaba en cada uno de sus gestos. Sin pronunciar otra palabra, dio media vuelta y salió del cuarto, dejando tras de sí un silencio pesado. Mientras tanto, en el tribunal, Alia era conducida por los pasillos hacia la sala principal. A unos metros detrás de ella, Sihan la seguía en silencio. Su presencia la incomodó, y de inmediato le preguntó a su abogado por qué lo habían dejado acercarse. El hombre le explicó que tenía autorización para presenciar el proceso. En otro punto del edificio, Sihan conversaba con su abogado Erol, quien le aseguró que haría lo posible para que Alia no siguiera bajo arresto.
pero antes de que el juicio iniciara, el destino volvió a cruzarlos con Demir. El encuentro provocó una escena tensa que casi termina en violencia, y aunque Sihan logró contenerse gracias a la intervención de Erol, su determinación era clara: conseguiría hablar con Alia a solas, sin testigos, aunque eso significara desafiar todas las reglas. Mientras tanto, en su celda, Alia apenas podía conciliar el sueño. Cada sonido del pasillo la mantenía en vilo, temerosa de que volvieran a irrumpir para presionarla una vez más. A la mañana siguiente, Sihan fue notificado de que el juicio de Alia se celebraría al mediodía. El anuncio lo dejó en silencio. Por primera vez, no sintió deseo de controlar la situación ni de influir en el veredicto. No tardó en reclamarle con dureza por haber llevado a Denise al lugar sin consultarle. Sadakat, lejos de mostrarse arrepentida, le respondió con frialdad que lo había hecho con un propósito claro: quería que Alia entendiera que no tenía escapatoria, que debía aceptar casarse con él y asumir su papel dentro de la familia. Argumentó que era necesario recordarle lo que estaba en juego, y que si seguía resistiéndose, las consecuencias serían aún peores. Sihan le escuchó con el rostro endurecido, conteniendo la furia que le subía por dentro. Luego, con voz firme pero controlada, le exigió que dejara de tomar decisiones sin su consentimiento. Le reprochó que no comprendía hasta qué punto le estaba torturando y que repetir el mismo error solo estaba destruyendo lo poco que quedaba. Sadakat, sin ceder, replicó que Alia no merecía compasión y que todo lo que hacía era por el bien de la familia. Sin embargo, Sihan la interrumpió con dureza, asegurándole que si Alia fuera realmente egoísta, habría abandonado a su hijo hacía mucho tiempo. Con el ceño fruncido y la voz cargada de determinación, Sihan le anunció que regresaría al tribunal, que buscaría la manera de liberar a Alia y que, una vez lo lograra, la llevaría de vuelta a la mansión. Antes de irse, le advirtió con un tono definitivo que no volviera a interferir en sus decisiones ni en los asuntos que solo a él competían. Sadakat lo observó en silencio, conteniendo su orgullo. Su mirada se volvió fría, pero decidió no discutir más. Con un leve gesto llamó a su chofer y se retiró con la misma calma con la que había llegado, dejando tras de sí un aire denso, cargado de resentimiento y silencio contenido. Mientras tanto, dentro del tribunal, Alia enfrentaba su propio tormento. La audiencia transcurría con lentitud, mientras los abogados exponían sus argumentos y el juez escuchaba con atención, revisando cada detalle del caso. En el pasillo, Sihan aguardaba con impaciencia, caminando de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. El tiempo parecía detenido. En su mente se mezclaban la culpa, el deber y las palabras de su madre, que aún resonaban con fuerza. Finalmente, Erol apareció con el veredicto. El tribunal había dictado una condena formal contra Alia, pero sin orden de prisión. La única restricción impuesta sería la prohibición de abandonar el país. Sihan exhaló con alivio, agradecido de que la situación no hubiese terminado peor. Poco después, un oficial se acercó a Alia y le informó que quedaba en libertad inmediata. Ella salió de la sala con paso lento, el rostro reflejando una mezcla de cansancio y alivio. Pero apenas había cruzado la puerta principal cuando la figura de Sihan apareció frente a ella. No le dio tiempo de reaccionar. Con paso decidido, se acercó, la tomó del brazo y la condujo hacia el automóvil que lo esperaba. Alia intentó zafarse, pero su fuerza no era suficiente. Sihan abrió la puerta, la hizo subir y se sentó al volante. Ninguno de los dos dijo una palabra durante el trayecto, pero el silencio era tan tenso como todo lo vivido en los últimos días. Solo una cosa era segura: el destino era la mansión, donde tendrían que enfrentarse a una verdad que ya no podían seguir evitando. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.